Pasemos a otra de las diartrosis, las condilartrosis. Las condilartrosis son articulaciones en donde una de las dos superficies también es una cabeza, como lo era la del fémur y la del húmero, pero no son cabezas esféricas, son cabezas irregulares o elipsoidales, ¿sí? O sea, no son esféricas, ¿está? Pero son cabezas óseas, ¿sí? Tenemos esto que es un cóndilo, esto que es otro cóndilo del maxilar inferior, y acá tenemos, esto es la articulación del codo, ¿sí? Esto es el húmero, esto es el cúbito, esto es el radio, esto es una extremidad. Si yo me ubico de la posición anatómica, que yo sé que en la posición anatómica la mano está en supinación o la palma está hacia anterior, y en esa posición yo sé que el cúbito es medial y el radio es lateral. Entonces, desde la posición anatómica, esto yo deduzco que es un codo derecho. ¿Se entiende el razonamiento? Esto es superior, esto es inferior, esto es medial, esto es lateral. En el antebrazo, perdón, el cúbito es medial y el radio es lateral. Y si esto es una vista anterior en posición anatómica, esto tiene que ser un codo derecho. ¿Sí? Entonces, el codo es una articulación que tiene tres articulaciones en una misma. O sea, el húmero se articula con el cúbito, el húmero se articula con el radio y el radio se articula con el cúbito. Tengo tres articulaciones. Entre el húmero y el radio tengo esta superficie articular y esta otra superficie articular. Esto se llama cúpula radial y esto se llama cóndilo humeral para el radio. ¿Sí? O sea, esta formación ósea es un cóndilo que se va a articular con el radio en esta concavidad, que no sé si alcanzan a diferenciar acá. Esto acá hay una depresión, hay una concavidad, donde aloja al cóndilo que aporta el húmero. Entonces esto es una condilartrosis o articulación condilia, ¿sí? Que es la húmero radial. ¿Está? La húmero cubital es otra, ¿está? Pero esta es condilia, ¿sí? Cóndilos, 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 concavidad. Obviamente la concavidad que aloja estos cóndilos está en otro hueso, que acá no está, que es a nivel del hueso temporal, la articulación temporomaxilar, ¿sí? Es la articulación completa. Acá tengo solamente la parte de los cóndilos, ¿sí? La cavidad que recibe a estas cabezas, a estos cóndilos, o estas cabezas irregulares, se las suele llamar cavidades glenoideas, ¿sí? En este... Denme un segundito que me tocan el timbre. Ya vengo. Chicos, todo tiene siempre como 1000 clasificaciones, así que si quieren les mando una foto de lo que tengo en resumen, como que todas tienen al menos 3 nombres y dependiendo del profesor se usa un nombre diferente. Dale, mándalo, por favor. ¿Lo mandas al grupo de WhatsApp? Ahí mando la foto. Gracias. Gracias. Hola, no escucho muy bien. ¿Qué iba a mandar? Una foto que tiene con las distintas clasificaciones.
Acá en el grupo están diciendo que Marcela dice que se le salió y no puede entrar al Zoom, que si lo aceptan. Chicos, no sé si hablarán, bueno, del grupo de anatomía, pero yo hace como, no sé si una semana también intenté entrar y está re lleno. El que sigue lleno, me parece. O sea, sale uno y entra otro al toque y nunca se desocupa. Traten de mandar, si no, el de segundo. Mica, ¿por qué no tratas de entrar ahora? Porque me parece que hay lugar. Ahora. No, no, estoy intentando y está re lleno. Hay que hacer un grupo en Telegram. Es uno, un esqueletito. No, no puedo entrar. A ese nunca puedo entrar. Chicos, esta clase, o sea, esta semana vemos columna, ¿no? Bueno, raquis. ¿Hablas de la semana que viene? Claro, esta semana sería. La Esta clase de semana- esta semana es esta, tipo generalidades. Y el teórico de la semana que viene, creo que ya es raquis. Pero si te referís al práctico, sí, la semana que viene se ve el práctico ese. Claro, yo estuve en la clase con Gross y dijo que se le pasó al teórico, como que pensó que empezaba esta semana los teóricos y la que viene los prácticos. Así que por esa confusión vamos a estar viendo al final de la semana el teórico. Antes se hacía como que se veía el teórico del tema una semana antes. Pero ahora como se le pasó la fecha, vamos a estar viendo el teórico después de trabajarlo en el práctico. Ah, claro, bien. Esa era mi duda. Gracias. Ahí hice otro grupo de anatomía para los que no tienen grupo, métanse ahí. Y los que ya están en el otro, intenten no meterse en este también, porque es lo mismo, digamos. Capaz que se meta uno o dos que tengan ganas de como hacer, poner, si hablan en uno y dicen algo importante, pasarlo al otro. Lo pasaron al grupo porque no lo encuentro, no sé en dónde lo mandaron. Ahí lo mandé en un grupo y ahí lo mando en otro. Yo estoy en la medicina de segundo, no sé qué otro grupo. Ahí está, ahí lo mandé. Ahí está, ahí está, ahí está.
Hay 500 millones de grupos, por eso tardé tanto. La semana que viene vamos a ver raquis y posición erecta, todo eso en las clases prácticas, tanto presenciales y virtuales, y el viernes recién vamos a ver el teórico, queda todo desfasado. Bueno, en realidad lo que explicó él en la presencialidad es que las clases teóricas son como para cerrar el tema y que nosotros teníamos que caer a las clases prácticas con el tema ya estudiado. O sea, nosotros estudiamos primero, después hacemos la clase práctica y después tenemos el teórico de cierre. Parece que como que esa es la modalidad de ahora. Claro, sí, yo entendí eso también. Y lo mismo con imágenes, es como una clase de consulta, más que teoría, según lo que decían Pelco, me parece. Igual las clases de imágenes siempre están adelantadas. Como que la semana que se ve, por ejemplo, la semana que viene que vemos vértebra, van a estar poniendo como brazos, como que no están muy coordinadas con los teóricos. Chicos, una pregunta, ¿alguno sabe para la semana que viene más o menos qué hay que tener leído? Porque el capítulo de todo lo que es columna y demás, también entra lo de dorso y todas esas cosas. ¿Es hasta cráneo? Tendrías que leer o sea, todas las vértebras, o sea, desde la primera C1 hasta la última, base del cráneo, o sea, pero no toda la base del cráneo, sino la zona que se articula con el atlas, como ese pedacito. Creo que coxis también entra, o sea, sacro y coxis, y después se ven las articulaciones que hay entre todas las vértebras, los ligamentos y los músculos. Gracias. ¿Vieron el práctico de raquis? Bueno, tiene el listado de temas, cada práctico, por ahí aclara, no sé por qué no lo leí, pero pienso que por ahí está. Chicos, eso que acaba de explicar, no sé quién lo explicó, ¿están en los videos? Tipo, en todos los videos donde aparecen imágenes normales o dónde aparece eso para verlo. No, eso es de Anato. Lo de imágenes está, sí, en la carpeta que vos decís. ¿Pero eso es aparte o incluye todo lo que dijo recién? No, es como aparte, como que vas viendo las imágenes a medida que vamos avanzando en anatomía, tengo entendido yo porque es la primera vez que lo estoy cursando, pero nada, hay una carpeta que están los videos y después en la clase nos sacamos las dudas. O sea, que eso que acaba de explicar, no sé quién lo explicó, como vuelvo a repetir, ¿dónde lo tengo que leer yo, por ejemplo, en un libro nomás o hay un teórico? El teórico todavía no se da, pero si lo buscan en YouTube, creo que ya está grabado el del año pasado. Sí, Y lo de imágenes es... el canal de YouTube, busquen Teórico Facimé, lo que sí no sé de qué año es, pero bueno, en vez de, no sé, de agarrar el libro y leerte todo, por ahí con la guía de estudio para guiarte. Lo del teórico Facimé es el año pasado. No, es de antes, me parece. Pero igual el año pasado no tuvimos Tiene algunas teórico cosas del año pasado y otras de de antes. raquis y posición erecta. Hola, Estábamos disculpen. como estudiando solos. Mil disculpas. Ya estoy de vuelta. Bueno, entonces, para terminar con la condilartrosis, hablemos un poquito de los movimientos que realizan. En general, los movimientos son de flexo-extensión, ¿sí? O sea, de flexión y extensión, como por ejemplo a nivel del codo. Y a nivel de la articulación temporomaxilar, en realidad no se llama flexión y extensión, se llama descenso y elevación de la mandíbula, pero es como si fuera una flexo-extensión. Y en el caso de la condilartrosis de la temporomaxilar, hay un movimiento que también tiene esta articulación, que es mínimo, pero que está, que se llama diducción, ¿sí? Que es este movimiento de lateralidad de la mandíbula. Y después la antepulsión, que es llevar la mandíbula para adelante, y la retropulsión, que es llevarla hacia atrás, ¿sí? Son movimientos que permiten la articulación temporomaxilar
pero no la del codo, ¿sí? La articulación del codo se maneja principalmente en flexo-extensión, ¿sí? Y después hay otras condilias en otras partes del cuerpo, que ya las vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en los distintos temas, y que algunas tienen más limitación del movimiento que otras por las estructuras que por ahí las rodean. A veces una articulación tiene contención por otras articulaciones que las rodean, entonces le limitan el movimiento propio de la articulación. Pero por las superficies articulares se las sigue considerando, por ejemplo, condilias o condilartrosis. ¿Está? Digamos que los ejemplos más comunes o más claros serían estos que vemos acá. Bien. Otra diartrosis es el encaje recíproco. Encaje recíproco o silla de montar, ¿sí? El encaje recíproco o silla de montar también le llaman celar, articulación celar. Celar porque es de silla, parece, hace alusión a la silla. Tenemos varios ejemplos en el cuerpo, los más conocidos por ahí son la articulación externo, esto es el esternón, externo, clavicular, que es esta, la clavícula, ¿sí? La porción media de la clavícula, o sea, el esternón es el hueso medio de la región anterior del tórax, y la clavícula es un hueso que se articula por uno de sus extremos, el extremo medial, se articula con el esternón. Entonces, esta articulación es un encaje recíproco o silla de montar, que acá no es muy representada en cuanto a sus formas, porque encima es un corte coronal, donde veo como si fuera una superficie convexa y una cóncava, pero en realidad esta no es la forma real del encaje recíproco, sino que es más bien como esto que vemos acá. Esto que vemos acá, fíjense que parece este hueso de acá, que es el hueso trapecio del carpo de la mano, ¿sí? Nosotros tenemos en la muñeca, tenemos los huesos del carpo, primera y segunda fila, que se articulan con los metacarpianos, que son los huesos que forman el esqueleto del dorso y de la palma de la mano, que en este caso, este es el primer metacarpiano. Fíjense por transparencia que el dedo, el pulgar en este caso, empieza de acá para adelante, con su primera falange y su tercer falange, no tiene segunda falange. Pero estos son los dos huesos del dedo, y este hueso, que es un hueso largo también, pero que no está en el dedo, sino que está a nivel de la mano, del dorso y palma de la mano, ¿sí? Entonces esto es un metacarpiano, es el primer metacarpiano, y esto es un hueso de la segunda fila del carpo. El carpo tiene 8 huesos, de los cuales se organizan en 2 filas, 4 y 4, una fila más proximal y una más distal. Esta es de la segunda fila del carpo, que se articula con el primer metacarpiano. Esta articulación se llama trapecio metacarpiana, entre el hueso trapecio y el hueso primer metacarpiano. Si ustedes se fijan, el trapecio acá tiene forma como si fuera una montura de un caballo, ¿sí? En donde lo estaríamos viendo de costado al caballo. Por acá tendríamos la cabeza del caballo y por acá tendríamos la cola del caballo, ¿sí? Una pata trasera, la otra pata delantera acá, ¿sí? Entonces esto es el lomo de un caballo con una montura. El jinete, que es el primer laterales es convexa, pero en la parte del borde superior es cóncava, y además en los laterales tiene superficies que son cóncavas de este lado y del otro lado también, que se van a corresponder con una concavidad que tiene el otro hueso en la parte media y una convexidad que tiene en las carillas internas de la base del primer metacarpiano. Es difícil describir geométricamente las dos superficies articulares de un encaje recíproco. Entonces nosotros más fácil para, digamos, definirlo es decir, es un jinete en una montura. ¿Está? A ver si tenemos, fíjense acá tenemos una ampliación de la articulación, trapecio metacarpiana, y acá tenemos un esquema también en 3 dimensiones que nos explica cómo es el encuentro. Esta sería la montura, en gris, y en más clarito sería el jinete. Le faltarían las piernas para acá y la otra para el otro lado. Esto es un encaje recíproco, silla de montar o celar. ¿Está? Esta articulación es muy importante que la recuerden, porque además de ser el mejor ejemplo de articulación trapecio metacarpiana,
de encaje recíproco, perdón, o silla de montar, es una articulación que es muy importante para el ser humano como especie, porque es la articulación que nos permite que nosotros podamos hacer este movimiento, ¿sí?, con el pulgar y los demás dedos. Se llama pinza fina, se llama esto. Esto es lo que nos permite que nosotros tengamos una mano que nos permita hacer un trabajo delicado, un trabajo fino, milimétrico, ¿sí? Esta pinza que podemos hacer con el pulgar es gracias a que oponemos el pulgar. Se llama oposición del pulgar este movimiento, el que yo hago para buscar la punta de los otros dedos. La oposición del pulgar se logra gracias a la articulación trapecio-metacarpiana, que es un encaje recíproco o silla de montar. Si no tuviéramos esa articulación, tendríamos la habilidad en las manos de un mono. El mono, cuando agarra una fibra, un marcador, algo para pintar, si quiere hacer algún dibujo o una herramienta cualquiera, la agarra así. A ver, ahí se los muestro. Agarra así. ¿Sí? No puede hacer como nosotros hacemos para agarrar un lápiz así. ¿Se entiende? Entonces, no tiene la pinza fina, no tiene la mano hábil como la tenemos nosotros. ¿Sí? El dedo pulgar nos diferencia como especie del resto de los animales, ¿sí?, por la habilidad que nos da en la mano, ¿sí? El pulgar es el dedo más valioso de la mano, incluso hasta en lo que respecta a la legalidad dentro de un accidente de trabajo. Si yo pierdo el pulgar, es el dedo más caro de mi mano. Y encima, si es mi mano derecha, mi mano hábil, más caro todavía. ¿Está? Así que tengan en cuenta este ejemplo porque suele ser conversación en los exámenes y uno les pregunta por qué es tan importante esa articulación y parece que se caen de la palmera los monos, no se acuerdan de por qué era tan importante. Bueno, seguimos. En cuanto a los movimientos, hace flexión, extensión, aproximación, separación o aducción, abducción, y también puede hacer circunducción, ¿sí? La circunducción no es propia de las enartrosis solamente. También el encaje recíproco silla de montar, a nivel clavicular también puede hacer circunducción, ¿sí? Hace antepulsión, retropulsión, elevación y depresión, ¿sí? En realidad esto no es de a nivel de clavícula, pero sí puedo elevar el hombro y eso es elevación, ¿sí? Bien. Articulaciones trocoides. Articulaciones trocoides son otro tipo de diartrosis, como veníamos viendo, en donde una de las superficies articulares tiene forma de cilindro, ¿sí? Acuérdense, la palabra trocoides les tiene que hacer pensar en un tronco, ¿sí? Y el tronco es cilíndrico, es una figura geométrica cilíndrica, ¿sí? Ese cilindro se articula con el otro hueso que aporta una concavidad para que ese cilindro se apoye en esa concavidad. Como tenemos en este ejemplo acá de la articulación radiocubital o cúbito radial, es lo mismo, pueden decirlo de las dos maneras, en donde el cilindro lo aporta el radio, esto que ven acá es un cilindro, ¿sí? Y esta concavidad la aporta el cúbito. Y este cilindro se va a mover, no sé si vean acá, imaginemos el vaso que es el cilindro, dentro de la cavidad hace este movimiento, rota, ¿sí?, o pivotea dentro de la concavidad que lo aloja, ¿sí? Ese es el movimiento que hace el cilindro en esa articulación. Por eso también se llaman articulaciones en pivot, ¿sí?, porque el cilindro pivotea dentro de la articulación. Entonces, el único movimiento que tiene esta articulación es la rotación medial o lateral, ¿sí?, hacia un lado o hacia el otro, de ese cilindro. Ejemplo de esta articulación tenemos, como dijimos recién, la radiocubital, proximal, porque tenemos una radiocubital a nivel del codo y una radiocubital a nivel de la muñeca. Entonces tenemos una radiocubital proximal, que es esta, y una radiocubital distal, que es la de la muñeca, en donde el cilindro en la distal lo aporta el cúbito, perdón, y la concavidad la aporta el radio, es al revés, se invierten. ¿Está? O sea, después cuando vean en el atlas se van a dar cuenta de lo que les digo. Entonces las dos son trocoides, o sea... Las dos son trocoides, exactamente, Bien. la proximal y la distal, ahí tenemos el esquemita, ¿sí? Bien.
Bien. Otra diartrosis, las trocleares o trócleas o poleas. Tróclea quiere decir polea, ¿sí? La polea es esta superficie que vemos acá, esto, o sea, desde acá hasta acá, todo esto es la polea. La polea tiene una escotadura media y dos vertientes convexas hacia los laterales, ¿sí? Que se articulan con la otra superficie articular que aporta para las convexidades laterales y medial una depresión y para la escotadura una cresta, ¿sí? Entonces, la articulación húmero-cubital es una trocleartrosis, una articulación en polea, ¿sí? Movimientos de esta articulación, flexo-extensión, ¿sí? Otra articulación otro ejemplo que por ahí no mencioné, del anterior, de la trocoides, es de, igual, bueno, no la mencioné y no saltó nadie tampoco, así que capaz que los confundo con esto, pero la articulación atlanto-odontoidea entre el atlas, que es la primera vértebra cervical, y el axis, que es la segunda vértebra cervical, tienen tres articulaciones. Una de esas tres articulaciones es la atlanto-odontoidea, que es un cilindro que aporta el axis, que es la segunda cervical, que se articula con el atlas, que es la primera. Pero no importa si no salió ahora, después lo van a ver en el atlas y se van a dar cuenta. Pero eso también es un ejemplo de trocoide. Volviendo a esto, ejemplo de trocleartrosis o de polea, tenemos acá un ejemplo claro, ¿sí? Después también tenemos a nivel de las articulaciones interfalángicas, o sea, entre las falanges de los dedos y de los pies, también tenemos trocleartrosis, ¿sí? Y algunas otras más que ya las vamos a ir viendo. Movimiento flexo-extensión y no te permite ningún otro movimiento. ¿Está? Ahí la tenemos a la polea. Tengan en cuenta, porque muchas veces uno les pregunta con el número en la mano, cuál es la polea y cuál es el cóndilo, y no saben bien cuál es el límite de uno y el otro. Fíjense que el cóndilo, primero que es lateral, ¿sí? Porque es para el radio que es lateral, y la tróclea es medial. Y fíjense la forma, el cóndilo es esto que parece una cabeza, una pelotita. Esto sacó el gobierno para que más jóvenes se reinserten laboralmente, tío. Ah, ahora mire después usted. con esto, si Dios quiere, con este título bueno igual en otra facultad no te lo piden. Estudié alguna carrera a distancia y después cuando si Dios quiere te jubiles te dedicas a otra cosa, hombre. Tenemos un montón de posibilidades. Andrea. Bueno. Hola, tenés abierto el micrófono. Gracias. Bueno, entonces, identifiquen una bien. consulta. Sí. ¿Este sería un brazo izquierdo? O sea, un codo izquierdo. No, es el mismo codo que les mostré la vez anterior que dije que era derecho. Vamos a ir. Que me confundió, por eso Acordate, el cúbito en posición anatómica es medial y el radio es lateral. Y esto lo estás viendo de frente en una vista anterior de posición anatómica. Esto es un codo derecho. un codo Bien, derecho, lo entendí. de nada. Muchas gracias. Entonces recuerden que esto es el cóndilo, todo esto es el cóndilo y todo esto es la polea. Fíjense que tiene un aspecto más lustroso del resto del hueso y no es un capricho del dibujante, esto es así. Acá donde había cartílago hialino, cuando desaparece, queda una superficie ósea mucho más pulida, mucho más lustrosa, ¿sí? Bueno, seguimos. Artrodias, articulaciones planas, ¿sí? Otro tipo de diartrosis. Las artrodias, ambas superficies son planas, ¿sí? El único movimiento que permiten es el de deslizamiento, ¿sí? Se superpone una sobre la otra y se desliza una superficie sobre la otra. Ejemplos más comunes, articulación acromio, que es esto que vemos acá, el acromion de la escápula, del omóplato, que es esto es una vista anterior, y el acromion viene de atrás, de la cara posterior del omóplato, y se va hacia lateral, hacia arriba, y hacia lateral y hacia arriba en sentido oblicuo, y se articula con esto que es un pedazo, porque nos falta todo el resto de la clavícula hacia medial, pero esto es un pedacito de la clavícula que se articula con el acromion. Articulación acromio-clavicular es una artrodia. Pero también tenemos, fíjense, esto es una vista posterior de una columna
vertebral a nivel torácico. ¿Por qué me doy cuenta que es a nivel torácico? Porque acá veo el nacimiento de las costillas, ¿sí? Hacia lateral, que después se me van a ir para adelante, ¿sí? Pero las costillas están a nivel torácico en la columna, entonces yo digo que esto es una columna vertebral, segmento torácico, vista posterior. Estas son las apófisis espinosas, que son las saliencias óseas más posteriores que tienen las vértebras. Y si se fijan, allá adelante está el cuerpo, esto es el agujero medular, y yo acá tengo esta superficie articular y esta, que si me fijo en la vértebra de abajo, estarían acá en la de la otra vértebra y que se me solapa con esta otra. O sea, es la forma en que las vértebras en su arco posterior se articulan entre sí. Entonces, las vértebras torácicas, a nivel de sus articulaciones del arco posterior, tanto superiores como inferiores, superior como inferior, son artrodias. ¿Sí? Eso es otro ejemplo de artrodia. Ahí están. Ah, y me olvidaba también, estas que son las de la tuberosidad costal con las apófisis transversas también son artrodias. Bueno, esas eran todas las diartrosis que conocemos. ¿Sí? Son 6 diartrosis, conózcanlas, conozcan ejemplos, conozcan las características generales de las diartrosis para hacer todas diartrosis, estudienlas bien, no chamullen con que son esféricas, o sea, no busquen el nombre fácil, apréndanse los nombres difíciles que son los más importantes, ¿está? Estudienlas, reconózcanlas, ámenlas, disfrútenlas. Bien. Tenemos acá algunas consideraciones sobre algunos movimientos que sería bueno que ya vayan incorporando para utilizar el vocabulario. Fíjense, cuando yo llevo la extremidad hacia anterior es flexión, cuando la llevo hacia atrás es extensión. A veces, en cuanto a lo que se refiere al brazo, o sea, al miembro superior, perdón, y al miembro inferior, también se les llama flexión posterior. Algunos autores la mencionan así, pero es flexión y extensión. Lo mismo a nivel del codo. Flexión, extensión, ¿sí? Yo hago flexión a nivel de la muñeca también, puedo hacer flexión, extensión de la muñeca. Ahora, si hago una extensión mayor, se llama hiperextensión, ¿sí? La flexión parte de la posición anatómica hacia adelante, hacia anterior, y la extensión es hasta la posición anatómica de nuevo, es el punto neutro. Entonces, si me voy más allá de esa posición, es una hiperextensión, ¿sí? Si yo hago una flexión normal y hago una flexión forzada, es una hiperflexión, si quieren también. ¿Tá? Son términos que por ahí se van a ir acostumbrando a usar. Otros movimientos que podemos considerar, bueno, flexión y extensión acá tienen codo y rodilla, flexión y extensión del tronco, ¿sí? Respecto de la pelvis, flexión y extensión de la muñeca, como les decía recién, aducción y abducción, ¿sí? Fíjense que desde la posición anatómica siempre, cuando yo alejo de la línea media en la extremidad, es abducción, cuando lo aproximo es aducción, o yo puedo decir separación y aproximación. Está bien dicho si lo dicen así también, ¿sí? Y fíjense lo que hablábamos recién, rotación lateral es cuando la palma, desde la supinación, mira hacia el lateral. ¿Sí? Rotación lateral es cuando la palma se va hacia afuera, ¿sí? Y rotación medial es cuando rotamos hacia adentro del eje de la extremidad. ¿Se entiende? Lo mismo a nivel de miembro inferior, ¿sí? Y lo mismo abducción-aducción respecto de la cadera. ¿Alguien preguntó algo? ¿Puedes volver la imagen anterior de los movimientos? ¿Ahí? Ahí está, listo. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Le sacaste foto? Sí, sí. Bueno. Entonces, rotación lateral, rotación medial. Algunos dicen rotación externa, rotación interna. Y como yo les decía, cuando hablamos de extremidades, lo mejor es hablar de rotación lateral y rotación medial o de posición lateral, posición medial. ¿Está? No usemos interno y externo como sinónimos porque en realidad no queda bien, ¿sí? Lo correcto es medial y lateral. Bueno, y acá tenemos también esquematizada la circunducción, ¿sí? Ahí estaba la antepulsión y la retropulsión. A ver, esperen que tengo el cartelito acá en el medio, acá.
Sí, retropulsión y antepulsión es llevar la mandíbula para adelante y llevarla para atrás. ¿Y qué más hay acá? A ver. Ah, supinación y pronación. Supinación, como habíamos dicho, palma hacia adelante. Pronación, palmas hacia atrás, ¿sí? Yo digo que el antebrazo, ¿sí?, tiene un movimiento, además de flexión y de extensión, gracias a la articulación húmero cubital, tengo pronosupinación, ¿sí?, a nivel de la articulación radiocubital, de las articulaciones radiocubitales, proximales y distales. Y este otro movimiento que por ahí no se conoce mucho es la inversión, que es llevar la planta del pie hacia la línea media, y la eversión, llevarla hacia el lateral, ¿sí? O sea, sería como querer aplaudir con las plantas de los pies, y el movimiento contrario y exagerado en sentido opuesto. ¿Está? Y terminamos, chicos. Se hizo larguísimo, les pido 1000 disculpas por las interrupciones, pero bueno, no quedó otra. Así que eso es todo. Estudien, preparen el práctico para la semana que viene. Así no me las paso hablando yo y charlamos entre todos, ¿sí? Y el viernes que viene tenemos el teórico de... Ah, pero ese no lo doy yo, creo. Porque eso ya es cervicocefalogidia. No sé quién lo va a dar a ese teórico, pero bueno, va a ser a las 16:30 como dijimos. ¿Listo? Bueno. Gracias, Bueno, chicos, profe. chicos, profe, chicas, Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. chao, chao. Chao, profe. Gracias.